Vamos ahí al libro de Marcos, amén, capítulo 16. Y seguimos, hermano. Marcos capítulo 16. Estamos viendo, hermano, los temas de los dones del Espíritu Santo. Amén. Y pues ya por ahí pudimos ver el primer bloque de dones. ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer bloque de dones? ¿Los dones de qué? ¿Los dones de qué? Los dones de revelación. Acuérdese. Dones de revelación. ¿Cuáles fueron los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Por favor, apréndaselo. Amén. Ahora estamos viendo el bloque de de dones de inspiración. Dones de inspiración, entonces ahí sí está el don de profecía, ¿verdad? Que ya lo terminamos de ver. Y vamos a ver si hoy nos da chance de terminar. A ver, vamos a ver el don de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Ok? Este es un tema, hermano, que tenemos que abordar y que es de mucha bendición para la iglesia cuando la iglesia pues lo entiende. Amén. No van a ser dos temas, va a ser un solo tema en cuanto a lenguas e interpretación de lenguas, porque es algo que debe de ir junto. Por eso Pablo, hermano, amonestaba a la iglesia que decía, pues de nada sirve que hablen lenguas si no las interpretan, ¿verdad? Pero bueno, y de ahí se ha hecho una doctrina que se ha disparado a muchos lugares, a muchas iglesias, pues sí ha sido un poco errónea con el asunto de apagar las lenguas, y vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo aclararlo en esta tarde. Dice amén. Entonces, ¿alguien sabe qué es la Gran Comisión? Ángel, ¿qué es la Gran Comisión? Algo que ordenó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Gran Comisión es una encomienda que tú y yo debemos de hacer. Que hemos sido llamados ¿por quién? Por Jesús para llevar a cabo esa encomienda. Y yo pregunto, ¿es opcional? Entonces, ¿qué es? Es una orden, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Escuche lo que es cumplir la gran encomienda. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién está hablando en primera persona? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y yo pregunto, hermano, ¿y esta gran encomienda se cumplió? ¿Se está cumpliendo? ¿O cómo está el asunto? Y podemos ver, hermano, en primera instancia el cumplimiento de esta encomienda en la iglesia primitiva. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Podemos ver, hermano, cómo los apóstoles entendieron lo que era la gran encomienda y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿se cumplió o no se cumplió? Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son esos todos unánimes juntos? Todos los apóstoles. ¿Quiénes más estaban por ahí?
María, la madre de Jesús, ¿verdad? ¿Quién más estaba por ahí? Todos los que esperaban la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, fíjese, hermano, cómo estamos viendo, hermano, que hay 9 dones espirituales. Amén. 7 de ellos son muy sonados, muy constantes, muy marcados en el Antiguo Testamento. 2 de los dones espirituales son dones neotestamentarios. Son dones para este tiempo, para el tiempo de la iglesia, lo que son lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Es algo, hermano, que el Espíritu Santo nos regala para que nosotros podamos ser edificados. Las lenguas, lo cantábamos ahorita, ¿verdad? Lenguas celestiales, ¿qué? Sobrenaturales. Y es importante que aprendamos este tema, hermano, pero sobre todo que lo podamos llevar a cabo. ¿Dice amén? Porque es un regalo precioso que el Espíritu Santo nos da a la iglesia. Son dones neotestamentarios. Son dones estos no los encuentras en el Antiguo Testamento. Estos iniciaron aquí. ¿En dónde? En Pentecostés. ¿Con la venida de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Así que las lenguas, hermano, es algo que debemos avivar en la iglesia, en la congregación. Y por ser dones de inspiración, ¿dónde nacen? En la alabanza, en la adoración. Pero si tú estás en Cholula, mientras está la alabanza y la adoración, difícilmente vas a hablar en lenguas. Amén. También son, como son dones de inspiración, suceden ¿en dónde? En la oración. Pero si los jueves estás en tu casa, pues difícilmente vas a hablar en lenguas. Y si el jueves no vienes porque tú dices que oras en tu casa, ok, es muy probable que ores lenguas, que hables lenguas, ¿verdad? Pero si no tienes un tiempo de oración, si no tienes un tiempo de intimidad, son dones de inspiración, están en la presencia y el Espíritu nos impulsa a hablar, hermano. Son dones de expresión y eso sucede, hermano, en la comunión con Dios. ¿Dice amén? Entonces, ¿qué es esto de las lenguas? ¿A qué le suena? Don de lenguas, ¿no? Dice nuestra base escritural es 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 12, 10. A ver, desde el 9, hermana, por favor. No es cierto, sí es el 10, perdóneme. Estaba bien, hermana, es el 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ya lo vimos, a otro discernimiento de espíritus, ya lo vimos, ¿verdad? A otro ¿qué? Diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Viene el paquete, amén. Como el Señor, hermano, como el Espíritu Santo equipa a su iglesia, y lo vimos desde un principio, que los dones son ¿para quién? ¿Para edificación de quién? De la iglesia. Entonces las lenguas es un tema, hermano, también que nos ayuda a nosotros a ser edificados. Amén. Las lenguas, hermano, han sido apagadas por mucha gente porque por ser dones neotestamentarios. De hecho, las personas que comenzaron a hablar nuevas lenguas fue, por ejemplo, además de los apóstoles, ¿verdad? Comenzaron, hermano, por ahí en 1960 en Florida. Fue cuando un movimiento pequeño comenzó a hablar nuevas lenguas y fue denominado un movimiento pentecostés. Y entonces, hermano, fue como menospreciado, fue como que hecho a un lado, porque en estos locos, ¿a quién le hablan? ¿O de qué hablan? ¿Verdad?
Pero hermano, el Espíritu Santo se siguió derramando y fue, hermano, creciendo, fue agarrando fuerza la iglesia Pentecostés. Y la iglesia Pentecostés cree en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, incluidos las lenguas y la interpretación de esas lenguas. Amén. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es la capacidad dada por Dios, escuche, para dar un mensaje en un idioma desconocido con objeto de ser interpretado en la congregación para el entendimiento de todos, ¿ok? Las lenguas, ¿qué son las lenguas? Una capacidad sobrenatural dada por Dios para hablar en otro idioma, ¿verdad? Vaya al libro de los Hechos, ahí donde estábamos en el capítulo 2, y ahí nos explica un poquito este asunto de las lenguas. Hechos, capítulo 2, ahí nos va a decir qué fue lo que hablaron. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos dónde? En el aposento alto, ¿verdad? Y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche cuáles eran esas lenguas. Moraban entonces en Jerusalén, ¿quiénes? Dígalo conmigo. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos ellos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuáles eran esas lenguas? Por ejemplo, partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, Cirene, romanos, judíos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué son las lenguas? Idiomas, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo, hermano, inspira a una persona en hablar en un nuevo idioma, con un propósito. Y los vamos a ver con dos propósitos. Uno, la persona ser edificada. Cuando uno ora en lenguas, dice la Escritura, lo vamos a ver ahorita, que el que habla es edificado. Él se llena de una... Levanta la mano, ¿quién habla lenguas aquí? Ok. ¿Qué pasó? ¿Ya no? ¿Qué? Eso. Entonces, y sí o no, cuando oramos lenguas, cuando hablamos lenguas, hay un fuego aquí adentro que uno se siente como que bien. Y lo dice así la Escritura, ¿verdad? Pero decía Pablo, y es el desorden que tenemos que aclarar, porque de ese desorden que tiene la iglesia de Corinto se ha hecho una doctrina donde no, cállate, no, en la iglesia, cállese, no hable lenguas en la iglesia. Y si las va a hablar, hable 2 o 3 y el otro interprete. Sí, ok, lo tenemos que hacer todo en orden, pero no tenemos que apagar las lenguas, ¿verdad? En la iglesia, porque las lenguas son algo que edifica al creyente. Y dice, ok, tú ya las hablas, ok, ahora que alguien interprete. ¿Para qué? Para que todos podamos participar de ese fuego que se siente aquí. Amén. Pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok. Entonces, y todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto, verdad? Mas otros burlándose decían, ¿qué decían? Tan bien briagos estos, tan bien borrachos, ya está, ¿no? Entonces habrá, y este asunto, hermano, de que están bien borrachos, hay gente en la iglesia que cree eso. No que están borrachos,
pero sí que dicen, ¿qué es eso? ¿Por qué están hablando lenguas? O sea, ¿verdad? Pero es algo, hermano, que es parte de la gran comisión, porque en la gran comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no nos mandó solos, dijo: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que van a hacer la gran comisión. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos. Es parte de la gran comisión. Él nos equipa con ello, ¿para qué? Para ir a cumplir la gran comisión. ¿Dice amén? Ok. Entonces, ahora, el don de interpretación de lenguas. Perdóneme, hermano. El don de interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural y espontánea para interpretar un mensaje dado en otra lengua a la lengua que entiende la persona. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Cuando la persona habla en lenguas, ¿habla qué? En otro idioma. Y el que es intérprete de lenguas, interpreta, no lo traduce. Ojo, ahorita vamos a aclarar eso. No lo traduce, lo interpreta. Interpreta esa lengua desconocida y lo habla a la iglesia en la lengua que conocemos, en la lengua que hablamos, en la chimalhuaquense. No, en español, ¿verdad? Entonces, note, hermano, que Pablo dice, por lo cual, dice 1 Corintios 14:3, una cosa, hermano, los que levantaron la mano y gloria a Dios que hablan lenguas, ok, ese es el primer paso. Esa es la mitad de la tarea. Hablar lenguas es la micha, ¿verdad? 1 Corintios 14:13 dice: pero el que profetiza, 1:3. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué tiene que hacer? Pida en oración poder interpretarla, ¿ok? Para que entonces todos seamos beneficiados por la palabra que está hablando esa persona, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la interpretación no es una traducción, ¿verdad? Generalmente la interpretación de un mensaje en lenguas desconocidas no es una traducción, es una interpretación. La diferencia entre ello, la traducción es transponer un texto y explicarlo tal cual, ¿verdad? O sea, a ver, hermano Moy, usted que habla inglés, usted que habla inglés, ¿no? ¿Quién dice quién? ¿Quién más habla inglés aquí? ¿Ok? Para decir, hola, ¿cómo estás? Transponer el texto, ¿cómo se diría? Hi, how are you? ¿Verdad? Y fueron exactamente las mismas. Esto no es una. ¿Esto qué fue? ¿Traducción o interpretación? Traducción. ¿Verdad? Porque está uno transponiendo las palabras tal cual para hablar en otro idioma. Esto no es la interpretación de lenguas, ¿verdad? Una interpretación tiene mayor amplitud en acción que una traducción. Ahora, debemos recordar, hermano, que al traducir de un idioma a otro, frecuentemente cambian mucho el número de palabras, ¿verdad? Cambia mucho el número de palabras. En inglés tú podrás decir 3 palabras y en español esas 3 palabras se convierten en al menos 4 o 5, ¿verdad? Ahora, en la interpretación es totalmente diferente, ¿verdad? Vaya, y lo podemos ver, hermano, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículos 25 al 28. En la traducción, hermano,
normalmente hay una gran diferencia entre el número de palabras que se requiere para decir lo mismo en el nuevo idioma. Daniel 5, 25 al 28. Recordará, hermano, que ahí en Babilonia apareció un escrito, ¿verdad? Y este escrito, dice aquí, y la escritura que trazó es, ¿qué decía esa escritura? Mene, Tekel, Uparsin. ¿Uparsin o Uparsin? Uparsin, dice la hermana. Ok, nos quedamos con Uparsin. Ahora, regréseme, hermana, regrésemelo. ¿Cuántas palabras se encuentra ahí? Mene, Tekel, Uparsin. ¿Cuántos son? Son 4. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver, fíjese cómo es muy diferente la traducción a la interpretación. Esta es la ¿qué? Interpretación del asunto. Mene. ¿Qué significa mene? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Una sola palabra significó ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se da cuenta? Puede que esté alguien aquí hablándole mene, que no nos digan mene, ¿verdad? No mene. Y podrá alguien decir eso. ¿Se da cuenta? Entonces, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Luego, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tekel, una palabra. Su interpretación, ¿cuántas palabras fueron? Otras 9, ¿verdad? Siguiente. Pérez. ¿Cuántas palabras son Pérez? Una, ¿verdad? Y dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cuántas palabras son ahí? 14. ¿Se da cuenta? Una traducción es muy diferente a una interpretación. Si se da cuenta, hermano, en algunas ocasiones, es importante, hermano, mire, que todos oremos lenguas. Pero cuando una persona no ora lenguas, es muy importante que las escuche, porque puede ser que por ahí haya intérprete. Ahora, ¿han escuchado a alguien a orar en lenguas? ¿Hablar en lenguas? Sí. Y en ocasiones, hermano, hay como que mucha repetición de palabras. Porque sucede, hermano, que Dios está dando un mensaje. Y entonces la idea, hermano, de hablarlas en el templo, de hablarlas en el culto, es que por ahí se despierte un intérprete y que haga y nos edifique. Es traer palabra del cielo a la tierra. Pablo, hermano, dice que profetizar es mucho mejor que hablar en lenguas, a menos que las interprete. Porque lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. Y fíjese, hermano, cómo cambia el rango. Dice, profetizar es mejor que hablar en lenguas, a menos que las interprete, porque entonces, ¿qué está trayendo? Profecía, palabra del cielo a la tierra. Amén. Entonces es importante que nosotros, hermanos, las hablemos, no las repriman. Hay gente, hermano, que está orando, que está cantando. Por eso es importante que en el culto, hermano, se ponga usted a orar, se ponga a cantar y se olvide de quién esté al lado, si lo están viendo, si no lo están viendo, y usted cierre los ojos y adore y levante las manos. Es más, si quiere camine. Es importante que usted haga todo eso, porque ahí va a venir la inspiración, el fuego del cielo, y lo va a mover, hermano, a hablar. Hay mucha gente que comienza a hablar y reprime, le da miedo, se asusta y ¿no? Casi que te reprendo, ¿no? Andan reprendiendo, están reprendiendo al Espíritu Santo. Hágame el favor. No lo reprima, deje, hermano, que fluya.
Hay gente, hermano, que el Espíritu los impulsa. Yo entiendo que hay gente que danza, hay gente que no danza. Y gente, hermano, que el Espíritu los impulsa, pero se pegan los pies al piso y no se mueven. Y el Espíritu, hermano, los impulsa y los lleva. Tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ay, Dios, ya iba a chocar. Entonces, ¿qué se habla en un mensaje, hermano, en otras lenguas? Un mensaje en otras lenguas puede ser una oración, una adoración o una exhortación. Escuche, para que haya una oración, una adoración o una exhortación, ¿dónde se tienen que hablar las lenguas? ¿En tu casa o en la iglesia? En la iglesia. Entonces, cuando Pablo, hermano, habla a los corintios y les dice, oigan, había un problema en la iglesia de Corinto. ¿Cuál cree que era ese problema que tenía la iglesia de Corinto? Que tenían los 9 dones. ¿Ese era el problema, tener los 9 dones? No. ¿Cuál era el problema, hermano Moy, de tener los 9 dones? Que funcionaban en desorden. No había alguien ahí que pusiera orden y los trabajaban de manera errónea. Entonces sucedía que no estamos hablando de que era una iglesia como Mahanaim, ¿verdad? Que está chiquita, que todos nos conocemos. ¿Hay alguien que no conozca a alguien aquí? Voltea a ver. Todos nos conocemos, ¿sí o no? Y si no, los presentamos, ¿verdad? Aunque sea de vista, pero los ubicamos, ¿no? Ah, sí, es el que viene con la niña así y todo y así, ¿no? Los ubicamos, aunque sea. Dios nos ayude cuando seamos por ahí de 300, 400, ¿verdad? Amén. Entonces, Corinto no era así. Corinto era una iglesia que cada culto recibía gente nueva. Y entonces ellos, hermano, eran cultos de avivamiento, eran cultos fuertes, eran cultos donde se ponían a hablar en lenguas, pero era lo único que hacían. Entonces se ponían a hablar lenguas y el problema es que todo mundo se ponía a hablar lenguas y por ahí se paraba uno a interpretar y por ahí se paraba otro a interpretar y acá otro estaba interpretando y el de allá estaba interpretando y el de allá estaba interpretando y entonces imagínense al nuevo. Imagínese al nuevo. Si tú fueras nuevo, Ángel, ¿qué dices? No sé qué dicen. Entonces, hacía falta alguien ahí que decía, ok, hablen en lenguas, pero, a ver, él va a interpretar. Ok, él está interpretando, hasta ahí. Pero todo el mundo se ponía ahí a hacer locuras. Entonces los nuevos comenzaron a decir, oye, pues no hay que ir a ese lugar porque en ese lugar están medio locos. Ya a la mera hora, cuando ya se ponen a hablar sandeces y quién sabe qué onda, ¿verdad? Ahora, para ellos no eran sandeces. Porque la palabra dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Ellos, hermanos, seguían hablando lenguas, ¿por qué? Porque había un fuego aquí tremendo y la seguían hablando y la seguían hablando y el intérprete estaba interpretando. ¿Por qué? Porque el mismo fuego lo inspiraba, lo impulsaba a interpretar, pero hacía falta alguien que pusiera orden. Entonces, a eso se refiere Pablo, no a la doctrina de que no hables las lenguas en la iglesia. Y a ver, y debe de haber a lo mucho, 2, máximo 3, no. Pablo, hermano, por el tamaño de la iglesia estaba dimensiones a 2 o 3. Pero era un tema puntual, específico de una iglesia llamada. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo, hermano, nos bendice, nos llena y comenzamos a hablar en lenguas, hermano, tenemos que buscar ¿qué? Dice la palabra, el que habla en lengua extraña, ore a Dios, ¿qué? Poder interpretarlas. Entonces, ok, no nos vamos a volver locos, vamos a hablar en nuevas lenguas, ok, pero vamos a orar, ¿qué? Señor, ayúdanos a interpretarla. Ahora, el asunto de los dones de expresión es que
es el mensaje de Dios. Profecía. Y lenguas e interpretación de lenguas es igual a profecía. Los dones de inspiración, los dones de expresión son profecía. Pero hay un problema muy grande en esos dones de expresión: el vehículo. ¿Quién es? Yo, el hombre. Entonces puede suceder que el hermano comience a orar en lenguas y la hermana dice: ¡ah, caray! Yo le entiendo. Pero la hermana no se anime a dar el mensaje. Por temor, por pena, por inexperiencia, por lo que sea. Y entonces el hermano se va a ir bien bendecido, porque a sí mismo se edificó. Pero los que estábamos al lado y no le entendimos nada al hermano, ¿por culpa de quién? Así que ahí le encargo, hermano. Abusada. A ver. No. Idiomas no tienen nada. O sea, por ejemplo, yo quiero hablar medo. Entonces me voy a ir a estudiar el idioma. No. Esto es algo espontáneo, hermano. O sea, nos damos cuenta que eran idiomas porque los que estaban ahí reconocieron el idioma. Pero esto no quiere decir que tengamos que estudiar idioma. El Espíritu Santo nos va a tomar y nos va a hacer hablar en un idioma que quién sabe cuál sea. No vamos a saber cuál es. Pero el que interpreta va a saber interpretarlo, y es probable que no. O sea, ¿qué creen? ¿Que interpreté el chino mandarín? No. Él lo va a interpretar, pero tampoco va a saber qué idioma fue. Así sucede en las lenguas. ¿Ok? Sí, ¿no? Con subtítulos. Entonces, con frecuencia una persona ora en otras lenguas inspirada por el Espíritu Santo. No es como que saca ¿no? Se metió al curso de italiano y a la hora de orar se va a poner a adorar en italiano. No. Es algo que el Espíritu Santo hace, te impulsa, te mueve a hacerlo, ¿ok? Porque es una oración, escuche, que Dios quiere que sea levantada. Entonces tiene que ser en la iglesia. Amén. Después, la interpretación informa a los creyentes el significado de la oración. Les unifica en oración y los inspira a fe. Ejemplo. Estamos todos, ¿no?, cantando con poder, ¿no? Quiero ver gente danzar. ¿Qué más? Y estamos ahí y de repente alguien se pone a hablar en lenguas. Vamos a poner que Ángel se pone a hablar en lenguas. Y por ahí la hermana Lulú le entiende. Y entiende un solo mensaje. Él está hable y hable lenguas. No sé, todo el canto, 5 minutos. Pero ella entiende lo que él dijo, una porción. Y dice, quiero arrepentimiento. Y ella está así, escuchando a él en su voz, en su timbre de voz, ¿en su qué? ¿En su qué? Su tono de voz. Su voz de ángel. Él está hablando en otra lengua, pero ella escucha su voz de él decir, quiero arrepentimiento, quiero arrepentimiento, quiero arrepentimiento. Es momento de decir, a ver, iglesia, bueno, no a la iglesia, dirigirse al pastor, al que está dirigiendo. Hay un mensaje de Dios, y entonces por eso es muy importante el que está aquí, hermano. No más está aquí porque sabe cantar, El que está aquí es porque sabe discernir. Y entonces va a decir, discernimiento, hay interpretación. Entonces, quiero arrepentimiento. Lenguas, más interpretación de lenguas. ¿Qué llegó a la iglesia con ese canto? Profecía. ¿Qué es lo que quiere Dios? Arrepentimiento. Entonces la iglesia entera se va a poner a orar. ¿Para qué? Y entonces todos vamos a ser edificados. Amén. Entonces, hay ocasiones, hermano, que será porque es una oración que Dios quiere que sea levantada. Mismo caso, el hermano Moy se pone a orar en lenguas y por ahí la hermana Joana le entiende. En la voz del hermano Moy. Dios quiere adoración. Dios quiere. Él está hable y ella entiende. Dios quiere adoración. Hermanos, pastor,
ahí hay interpretación. Dios quiere adoración. Hermanos, Dios quiere adoración. Pónganse a orar, pónganse a adorar. Y entonces todos vamos a ser edificados. Y nos unimos en un solo propósito. Porque hay ocasiones, hermano, que está la alabanza, está la adoración, y unos están adorando y otros están en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pacho? ¿Verdad? El Señor sí te va a hablar, hermano, pero no por redes sociales, hermano. Menos a la hora del culto, o sea. Yo no sé si allá hay datos. Desconozco, hermano. No he encontrado ese versículo, hermano Moyo. ¿Usted sí? ¿Que en el cielo hay wifi? ¿En el cielo hay wifi? ¿No? Entonces apaguemos el teléfono a la hora del culto, hermano, o de la alabanza, por favor. Amén. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿O ya se enojó? Ok. Las lenguas, hermano, las lenguas son una evidencia, y esto ya lo vimos, hermano, hace algunos estudios. Las lenguas son una evidencia, o una de las primeras evidencias del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver ahorita un patrón, hermano. En muchos, pues sí, hermano, muchos círculos cristianos ha habido mucha discusión acerca de que si las lenguas son una evidencia o no son una evidencia, o son locura o qué, ¿verdad? Es importante poner, hermano, importancia no solamente en las lenguas personalmente, sino en las lenguas como congregación, hermano, para que podamos ser edificados, ¿verdad? Entonces, después, inicialmente es muy probable, como que lo más usual y el patrón que enseña el Nuevo Testamento con la iglesia primitiva, parece suponer que la primera evidencia del bautismo con el Espíritu Santo son las lenguas. Pero se supone que después de eso tendrían que venir otras. ¿Como cuáles? Ya las vimos, las que hemos visto. ¿Cuáles? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, ¿verdad? O sea, no es como que yo ya soy bautizado. ¿Por qué? Porque ya hablo raro. ¿Y qué quiere decir eso? No, eso sería un desorden. ¿Está de acuerdo? Entonces, la iglesia primitiva supone que la primera evidencia es eso, pero de ahí tendrían que venir otras, ¿verdad? Entonces, vamos a verlas. Por ejemplo, fíjese el patrón. Los primeros 120 miembros de la iglesia hablaron en otras lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ya lo leímos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Llegó el Espíritu Santo y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Hablar en lenguas. ¿Y hubo interpretación? Porque les entendían. El asunto es que pues no tanto porque no dijeron que eso significaba, ¿verdad? Nada más era entre ellos, era el chisme entre ellos. Mira ese, ¿que no era Galileo? ¿Está hablando africano? ¿Está glorificando a Dios en mi idioma? ¿Verdad? Entonces, fíjese el otro patrón. Los primeros gentiles que creyeron, recibieron el Espíritu Santo y todos hablaron en otras lenguas. La historia de Cornelio, hermano, y de cómo él y su casa fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo tiene un lugar prominente en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vaya ahí al capítulo 10. Cornelio, hermano, era un hombre gentil. ¿Qué quiere decir gentil? ¿Que era muy amable? ¿Qué es gentil? Que no era judío. No era judío, era de la plebe, ¿verdad? Entonces, acuérdese, hermano, que originalmente Jesús ¿a quién vino? ¿Verdad? Y entonces todo aquel que no era judío era considerado un gentil. O sea que nosotros, ¿qué somos? Gentiles, ¿verdad? Injertados en un pueblo santo.
¿verdad? Así somos. No me vaya a salir con la mafufada esa que somos judío mesiánicos y que no sé qué, no, somos de Chimalhuacán y a mucha honra. No vaya a salir que su nombre en hebreo y por favor, ¿ok? ¿Verdad? Chimecos, y nos fuimos al Chimeco. Ya no hay Chimeco, ¿sí? ¿Sí? Yo ya no he visto Chimecos. Ya va avanzando el pueblito, tampoco es tan así, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese, comenzaron, hermano, a derramarse el Espíritu Santo, y en primera instancia todo el mundo creyó que todo ese plan era para los judíos, y así se estaba dando, ¿verdad? Pero de repente, hermano, sucede que en casa de Cornelio, un gentil, por ahí Pedro, hermano, es llamado a visitarlo, y pues él va. Y mire lo que sucede en el capítulo 10, versículos 44 al 46. Dice, estaba ahí, hermano, Pedro hablando, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjese lo que sucedió. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que se derramó el don del Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas, y ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. ¿Qué es lo que hace una persona cuando está orando en lenguas? Está magnificando a Dios, está glorificando a Dios. Eso es lo que está haciendo. Cuando tú ves a una persona ahí al lado que está hablando directo, comunicación directa. Ahora, una de dos, pídele que tú también las puedas hablar, o pídele que le entiendas al que está ahí al lado. Amén. Entonces fíjese el patrón. Los 120, cayó el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Hablaron en lenguas. Ok, ahora, los gentiles, la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Hablaron en nuevas lenguas. El apóstol Pablo, hermano, ¿qué sucedió con él? ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso, hermana? Un asesino de la iglesia. Eso es lo que era Saulo de Tarso, un asesino. ¿Qué hacía ese asesino, Ángel? Mataba a los que... ¿Por qué los mataba, oye? Pues les caía gordos, ¿sí? Le caía gordo. ¿Por qué? Porque creían en un tal Jesús. Y Saulo de Tarso, él decía que solamente ¿quién? Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando de repente dicen y andan ahí de aleluyos y cantando y que es que haciendo milagros, y les caían mal, hermano. Y entonces él, hermano, se metía a sus casas, los sacaba de las greñas y los mataban, hermano. Y de repente, hermano, él tiene un encuentro con Jesús y su vida cambió. ¿Y qué cree? También fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta que fue lleno del Espíritu Santo? Primera a los Corintios 14, 18. Primera a los Corintios 14, 18. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo también hablaba lenguas, hermano. Checa el patrón. Está checando el patrón. Venía el Espíritu Santo, ¿y qué sucedía? Comenzaban a hablar en lenguas, además de otras cosas. ¿Por qué era el único que hacía Pablo? ¿Hablaba lenguas más que todos? ¿Qué más hacía el apóstol Pablo? Milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, hermano, increíble. Pero una de esas evidencias era que también funcionaba ¿en qué? En lenguas. Amén. Ahora,
después de esto, más de 25 años después de Pentecostés, hermano, los que recibían al Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Estaba creciendo la iglesia, mandaron por ahí a alguien a predicar a Éfeso. Y cuando va, hermano, el apóstol Pablo a visitar esa iglesia, vaya conmigo ahí a Hechos, capítulo 19, versículos 1 y 2. Hechos 19, del 1 al 2. Se envía, hermano, al misionero a Éfeso, se levanta una iglesia en Éfeso, y ahí estaba la iglesia crecidita, avanzando, muy bien. Y uno pensaría, hermano, que si la iglesia está creciendo, pues la cosa va bien, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, el apóstol Pablo cuando llega a Éfeso, inmediatamente, ¿qué le preguntó él? ¿Qué preguntó? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Qué preguntó? ¿No? ¿Cómo se llama la iglesia? Porque hasta eso, ¿no? Cada iglesia tenemos nuestro nombrecito, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero fíjese, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Hermano, ¿qué respondieron estos hombres? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué cosa más tremenda. Hermano, habrá iglesias que ni saben qué onda con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Sí. Una de ellas era esta, por eso estamos chambeando, hermano. Amén. Ahora ya sabemos. Al rato yo, hermano, Señor, ahí tengo el estudio, mira, yo sí se los di. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, por la forma, hermano, como respondieron, quedó claro que no sabían nada, ¿verdad?, acerca de esta experiencia. Ni siquiera nos han hablado de eso. Ahora, al investigar más, Pablo, hermano, encontró que solamente sabían del bautismo de Juan. O sea, ya se habían bautizado en agüita, ¿verdad? Y fue movido a predicarles un sermón sobre el Espíritu Santo en ese momento. Entonces los discípulos, hermano, seguimos leyendo del 3 al 6. Entonces dijo, carambas, entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó, fíjese el gran sermón, escuche. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron ¿va qué sermón? ¿Qué hubo? ¿Se da cuenta? Ahora, no es tanto la cantidad de palabras. Hermano, cuando uno lo invite a pasar aquí adelante, anímese. No es tanto la cantidad de palabra. ¿Fueron las palabras, hermana, los que causaron eso? No. Es que cada uno de nosotros, esas pequeñas palabras que sean inspiradas por el Espíritu Santo, ¡pum!, crea cosas grandes, hermano. Diga, es que yo no predico porque yo me tardo 10 minutos, pero bien surtidos, hermano, pero bien llenos de la presencia de Dios. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. ¿Cómo sabemos que fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que, ¿qué pasó ahí? Ahí se manifestaron los dones de expresión. ¿Qué pasaba? Hablar en lenguas, las interpretaron y entonces estaban profetizando. Así, hermano, así. Ya sabes qué es el Espíritu Santo es esto y ¡pum! Así debería de ser, hermano.
tanto de la persona que se deje usar por Dios como los recipientes que digan, amén, sí queremos el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Ese amén sí me gustó. Entonces, hemos notado aquí, hermano, 4 referencias, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia, y en cada uno de los casos que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Ahora, ¿qué dice Mateo 18:16? Vimos 4 ejemplos. Mateo 18:16 dijo Jesús: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí están los testigos que afirman los dones neotestamentarios de las lenguas. Los 120 que recibieron, los gentiles, Pablo y los de la iglesia de Éfeso recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Entonces, ¿son dones verídicos o no son verídicos? Son verídicos. Amén. ¿Cuánto llevo por ahí? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? 50. Vente, soy. ¿Por qué es importante que los creyentes hablen en otras lenguas? ¿Por qué? El hablar en otras lenguas, perdón, salud. Ando malo de mis riñones, hermano. Por ahí si alguien tiene el don de poder, don de sanidad, se avienta por acá. Ese es el siguiente bloque que vamos a ver. Amén. El hablar en otras lenguas es el descanso y refrigerio prometido por el Señor. Esto me encanta, hermano. Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12. 11 y 12. ¿Cuántos hermanos tenemos un rollo de problemas? En este mundo tan ajetreado, tan estresado, tan correteado, ay, hermano. De verdad que uno lo que quiere es llegar a la iglesia y bueno, hay quienes, ¿verdad? Hay quienes lo que quieren es llegar a su casa, ¿verdad? Aunque sea día de culto, es no, yo lo quiero llegar a mi casita, ya tuve un día muy complicado, ya iré el domingo, ya el domingo voy y ya, ¿no? Pero hermano, deberíamos de buscar, o sea, en esos días, ir a la casa de Dios. Y si no hay culto, ir a tu casa, poner tus alabanzas, ponerte a orar, hermano. ¿Por qué? Mire, es una promesa. Porque en lengua de tartamudos, fíjese lo que está hablando Isaías, 700 años antes, o no más de 700 años antes, hermano, de los dones neotestamentarios. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Eso hacen las lenguas, hermano. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero mas no quisieron oír. Y hay mucha gente, hermano, que podría descansar, hermano, orando en el Espíritu y encontrar reposo en estos días tan complicados, hermano. Pero no buscamos al Espíritu. Amén. Primera a los Corintios 14 del 1 al 5. Primera a los Corintios 14 del 1 al 5. Y entonces ya encontramos, hermano, que había un problema en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y dentro de ese problema, hermano, era que eran bien tremendos entre ellos mismos. Tenían todos los dones, hermana, pero no se amaban.
Ellos practicaban algo que se llama el ágape. Se ponían a comer. ¿Pero qué crees que hacían cuando se ponían a comer? Se atragantaban. Y si el otro alcanzó, bien. Y si no, también. Sí, primero están mis dientes y luego primera de Nancy, 2 que 3. ¿Verdad? Y ellos agarraban, hermano, y tragué su itacate acá, todavía para llevar. Y había gente, hermano, eran iglesias grandísimas, había gente muy humilde que llegaban, hermano, que eran traídos, ¿verdad? Para que conocieran el evangelio, que conocían. Era una bola de miserables que, muy hablando lenguas, pero también alimentaban la lengua. Sí, y lo dice Pablo en la cena del Señor. ¿Por qué no esperan a los demás? Oigan. O había los otros que yo traje barbacoa, ¿no? A mí no me sirven esos frijoles, ¿no? Yo traje barbacoa, ¿no? A ver, a mí porque yo traje barbacoa. ¿Qué me importa que tú traigas barbacoa? O sea, había un problema ahí. Y Pablo por eso les dijo esto. Pablo, qué bonito te ves hablando en lenguas, Esperancito. Pero ¿qué hay que hacer? Seguir el amor. Hay que seguir el amor. Sí, procuren los dones, pero hay que buscar el amor, ¿verdad? En otro capítulo, en el capítulo 13, me parece, les dice: si yo hablase lenguas angelicales, ¿verdad? Y no tengo amor, ¿de qué sirve? Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ok, ¿cómo lo hacemos para profetizar? Hablamos lenguas y las interpretamos. Amén. Ok. Porque el que habla en lengua, escuche, ¿qué sucede, hermano? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Es algo sobrenatural, hermano. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu está siendo inspirado por el Espíritu. ¿Y qué está hablando? Misterios. Misterios sin resolver. ¿Por qué son sin resolver? Porque si hay intérprete, entonces somos bendecidos, somos beneficiados, hermano, por esa palabra. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿qué sucede con el que habla en lengua extraña? Asimismo se edifica. Van a orar en lenguas. Yo le invito a que busque el don de lenguas. Tú las vas a hablar, hermano, y es un fuego literal, hermano. Es un fuego, es una pasión aquí, hermano, que te nutre, que te da reposo, que te da descanso, hermano. Pero como los dones son para edificación ¿de quién? De la iglesia. De nada sirve para la iglesia que los hables para ti mismo, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, o sea, el que interpreta, edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que las interpretes, que profetices. Amén. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que entonces no solamente él, sino que toda la iglesia reciba la edificación. Versículo 6. No, hasta ahí. Versículo 5. Perdón. Entonces las lenguas, hermano, ¿para qué son? Para el reposo, para la edificación de uno mismo, pero también
para la edificación, ¿verdad?, de los oyentes. Dice amén. Jesús dijo, hermano, en la gran comisión, ¿verdad?, que los creyentes hablarían en otras lenguas. Ya lo vimos, Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Este, hermano, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, porque es una encomienda. Hermano, cuando dejamos un encargo a alguien, ¿no? Oye, me tengo que ir, pero te encargo que le apagues a los frijoles. Es algo delicado, ¿sí o no? Me tengo que ir, pero mira, y dejas, ¿no? Es más, hasta le pones cronómetro. Mira, a las 3:15 le apagas a los frijoles. Y dejaste un encargo. Y tú te vas, ¿qué? ¿Confiado o preocupado? Confiado, porque dice instrucción clara, precisa, reloj en mano, 3:15, ¿qué hay que hacer? Apagarle a los frijoles. Y uno está tranquilo. Dice aquella alabanza, y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1 y las 2. Y los frijoles se quemaron, los frijoles, ¿verdad? Y pues yo creo que Dios quiere que ayunemos porque no hay comida, ¿no? Hay que buscarle el lado bíblico al asunto. Y uno se va confiado, hermano, pensando que es algo que es una labor que nos dejaron. ¿Y qué crees? Él está confiado que a las 3:15 le vamos a pagar los frijoles. Y Él está confiado en que tú y yo vamos a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Él está confiado en que tú y yo vamos a enseñarles, vamos a hacer discípulos. Y Él está confiado en que tú y yo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y Él está confiado en que tú y yo, hermano, vamos a depender de Él, que vamos a hablar en nuevas lenguas, que vamos a poner las manos sobre los enfermos. Él nos dejó una encomienda. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué está haciendo la iglesia ante tal encomienda? Pregúntale que está a tu lado: ¿ya le apagaste los frijoles? ¿Ya le apagaste los frijoles? Este va a ser el título de la prédica. ¿Ya le apagaste los frijoles? No es cierto. No. Aunque la iglesia, hermano, no ha cumplido muy bien este mandamiento, sin embargo reconoce generalmente la importancia de esto. Amén. Jesús mandó a hacer discípulos, establecer iglesias, establecer centros de adoración, establecer discipulados, establecer reuniones en casa, hermano. Amén. Pero Cristo habló, hermano, en la gran comisión de ciertas señales que identificarán a los verdaderos creyentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vaya otra vez a Marcos. En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, da evidencia de verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que cada vez que alguien habla en otras lenguas, ¿qué cree que está haciendo? Está obedeciendo el mandamiento de Jesús y al mismo tiempo está cumpliendo las Escrituras. Amén. Póngase de pie. Y hermano, oramos al Espíritu Santo que la iglesia entera comencemos a orar en nuevas lenguas. Que no le dé miedo, hermano, cuando de repente se le trabe la lengua y empiece a hablar. Dele libertad al Espíritu Santo.
Se vale, sí se vale, es bíblico, no se espante. Hay mucha gente que dice, no, y si las hablas, no las hables en el culto. No, y entonces, ¿cómo vamos a profetizar? Le voy a hablar por teléfono a mi hermana Tania. Oiga, usted está hablando en lenguas porque tengo interpretación. No. Pero sí, vamos en orden, si las vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a poner orden y vamos a poner atención. Y si por ahí uno interpreta, ok, en orden, y lo vamos a manejar con base a lo que Pablo enseña a través de las Escrituras. Por eso es muy importante la hermenéutica, hermano. Por eso es muy importante entender los contextos de cómo, por qué se dijeron las cosas, a quién se lo dijeron, por qué se lo dijeron. Amén. Es muy importante. Entonces, ¿a quién le gustaría hablar nuevas lenguas, hermano? Entonces tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos bautice, hermano, porque es el patrón que aprendimos. Venía el Espíritu Santo y ¿qué sucedía? Lenguas. Entonces tu oración ahorita debe de ser: Espíritu Santo, bautiza. Pide la presencia, pide la llenura del Espíritu Santo en este tiempo que vamos a meternos en adoración, que vamos a meternos a buscarlo. Tú tienes que aprender a cerrar tus ojos y a concentrar tu atención en Él. Tienes que aprender eso. Olvídate a tu alrededor de quién está y deja que el Espíritu Santo, hermano, se derrame. Él lo quiere hacer. Ahí está, es una promesa. ¿Para quién? Para ti, para tus hijos, para tus generaciones, para todos. Dice la palabra: para todos cuanto el Señor llamare. Entonces, si es algo que ya te regalaron, ¿qué tienes que hacer con algo que ya te regalaron? Tomarlo. Tómalo. Es tuyo. Cierra tus ojos y comienza a orar. Comienza a orar que el Espíritu Santo te bautice. Comienza a orar que el Espíritu Santo derrame lenguas sobre tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo, rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú, Señor, asentando lenguas en esta iglesia, Padre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga, Señor, un bautismo a este lugar. En esta tarde, Señor, rogamos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, obrando, que seas tú derramando, Señor, lenguas sobre tu iglesia, Padre. Bautízanos, amado Señor, que venga tu fuego celestial, que venga tu fuego del cielo, Señor, y comience, Señor, a derramar lenguas sobre cada uno de tus hijos, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, amado Señor, que seas tú obrando, Señor, trayendo las lenguas, el bautismo, tu gloria, Señor, poderosa sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos, Señor, a romper con toda distracción. Rompemos toda distracción, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubra, nos llene, sea obrando con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Poderoso eres, amado Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia, Padre, que el Espíritu Santo sea derramado, que el Espíritu Santo sea derramado, que el Espíritu de Dios, Señor, llene este lugar y comience, Señor, tu iglesia a despertar, a danzar, a creer, a hablar en otra lengua, Señor, pero sobre todo también a interpretar, Señor, para que la profecía, Señor, llegue a este lugar, Señor. Queremos escuchar tu voz celestial, queremos escuchar tu voz del cielo, queremos escuchar la palabra que viene del cielo.
Queremos oír, Señor, tu voz. Queremos oír, amado Señor, tu voz, tu hermosa voz. Habla a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recibe ahora el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar en otras lenguas. Dale libertad al Espíritu Santo. Oh, amado Espíritu de Dios, ven, amado Padre, ven, amado Espíritu de Dios. Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas. Oh, amado